Una vez más, Biden y el robo sistemático a la nación siria. Esta vez se comprueba el por qué tantos militares estadounidenses permanecen aún en Damasco y sobre todo tan cercanos a las fuentes petroleras de la nación. Un plan perfectamente elaborado los obliga a enviar convoys repletos de crudo hacia Irak, la zona de confort del neoliberalismo y desde donde se lleva a cabo el gran robo orquestado por la Casa Blanca. ¿Dónde están los 53 camiones repletos de petróleo que se perdieron? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa busca reporteros ciudadanos en todas las provincias del Perú para que informen sobre la actual crisis política. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Era un secreto a voces y solo faltaba la confirmación. Washington se apodera del crudo de Siria de manera ilícita y tienen poca vergüenza en hacerlo notar. Así lo ha manifestado la agencia de noticias ANA, los que detallan cómo operan los estadounidenses en su país. Varias decenas de camiones cisternas son utilizados para el contrabando de petróleo en suelo sirio. Los mismos se encuentran custodiados por militares estadounidenses y hasta los kurdos. Esto tienen como premisa cruzar la frontera hacia Irak. Como se recuerda, Bagdad es un bastión del neoliberalismo y también termina siendo usado para estas prácticas ilegales. Hace unos días, 53 camiones con petróleo incautado ilegalmente de Siria pasaron como si nada por el cruce de Mahmoudiyya para llegar a tierras iraquíes. Un crimen con todas las letras. Bassam Touma, ministro de Petróleo sirio, manifestó su descontento con la participación estadounidense en su nación. Continúa el saqueo de reservas naturales, enfatizó. De la misma manera, aseguró estar maniatado de poder reaccionar por el poderío de los del norte. Las sanciones unilaterales sirven para hacer ricos a los estadounidenses, con los que dejan aún más en la miseria a los sirios. Esta era la razón por la que el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, criticó el despliegue neoliberal en la región. En dicho momento, vaticinó que mucho poder encomendado a Washington podría derivar en una masacre económica al país a través del contrabando de crudo. Lastimosamente, tiempo después se cumplió su catastrófica profecía. Sin embargo, líderes anteriores de la Casa Blanca no tenían reparos en aceptar que si saqueaban el oro negro, ejemplo de ello es Donald Trump, quien en incontables ocasiones admitió que si tenía tropas en Siria era porque quería enriquecerse con el crudo. Nos vamos a quedar por el petróleo, recuérdenlo. Queremos quedarnos con 45 millones al mes. Fueron las palabras de Trump cuando aún era presidente. No tan sincero, pero igual de perverso es el plan que parece tener Joe Biden. En dicha ocasión, y tras la presión internacional, Washington aseguró que se marchaba de Siria, no sin antes dejar algunos militares en dicha nación. Fueron aproximadamente 500 hombres estadounidenses los que tenían la misión de resguardar las instalaciones petroleras. La nación neoliberal utilizó las sanciones unilaterales contra Siria para encontrar una fuente gratuita de crudo. Además, Mark Esper, quien fue secretario de Defensa, aseguró que defendía los intereses del pueblo de Damasco de sus propias autoridades. Washington no dejaba a los gobernantes de Siria definir qué hacer con sus recursos, sino que ellos se imponían y aseguraban que les daban un mejor uso, robándoselo. Es por ello que Damasco pidió la ayuda de Rusia en esta contienda y les fue brindada. En el 2018 se firmó la cooperación energética que consistía en darle ciertas facultades a Moscú para poder reconstruir el sector petrolero y gasífero de la nación. Además de las cercanías políticas, había una admiración hacia la forma como Rusia explotó el crudo y sus derivados. En dicho momento, Siria gozaba de una reserva de 2,5 millones de barriles y sus principales zonas de abastecimiento estaban en la periferia con Irak. Como era de esperarse, era justamente donde Trump tenían apostados a sus hombres. La sola presencia estadounidense con apoyo a los kurdos ha traído retraso al pueblo sirio, ya que si nos remontamos a los años anteriores al conflicto, las reservas eran mucho más cuantiosas. En el 2008, por ejemplo, se llegaba a 406,000 barriles diarios. Una vez comenzada la beligerancia, los números cayeron hasta en 100,000 barriles, menos por día hasta llegar a una reducción de casi el 90%.
Y esto se debe a que Damasco ya no tiene el control absoluto sobre sus petroleras. Pese a que les pertenece y forma parte de su economía, Washington ha impuesto su autoritarismo y considera a Damasco como una sucursal de sus reservas petroleras. Es por ello el afán de apoyar a cuanto grupo se volcó contra el gobierno. No tenían interés político, sino de apropiación ilícita. Ya lo mencionó Bashar al-Assad, presidente sirio, que mejor que tener un enemigo sincero, al referirse a Donald Trump. Es así como lo considera, de manera irónica, el mejor mandatario del mundo, y no le queda ninguna duda de por qué apoyaba a los kurdos. Wang Yi, encargado de exteriores del gobierno de Xi Jinping, ha llevado un estudio desde donde demuestra cuánto dinero pierde Damasco con la intervención estadounidense. Son cerca de $100.000 millones. Una cifra que parecería irreal, pero que al hablar del oro negro cobra sentido. Lo que aún no se explica es cómo los organismos internacionales no hacen algo para impedir esta cruel masacre a la economía siria. No son datos inventados los que proporcionó Wang Yi, sino que corresponden a la data del gobierno de Damasco, que fue recogida desde el 2011 hasta el 2022. Todos los años donde Washington ha incrementado su dominio en el país sin ánimos de irse pronto. El comandante de las fuerzas democráticas sirias, Mazloum Abdi, ha sido uno de los pocos ciudadanos que abiertamente ha expresado su lealtad al gobierno estadounidense. Asimismo, enfatizó que repele los ataques de Turquía en la zona fronteriza de Irak. No hace falta más pruebas para saber que Biden compró voluntades e hizo rebelarse a gran parte de la población para cometer su gran robo, siguiendo los pasos de Trump o ideando unos nuevos. Su premisa siempre fue hacerse con el petróleo. Mientras la pasividad de organismos internacionales siga como hasta ahora, no habrá una posibilidad de que Damasco recupere lo que les pertenece. Pero de más está decir que la Unión Europea no hará nada que vaya en contra de los intereses de su líder, Biden. China y Rusia están solos en el bando contrario. Desde ese lado aseguran que combatirán para liberar a Siria de sus opresores y piden el respaldo de aquellos pobladores que no le tienen miedo a los kurdos y que desean desterrar el neoliberalismo de su país. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.